Bienvenidos, apreciados hermanos, al comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática número 4 para esta semana, ver el rostro del orfebre. Estamos haciendo una profundización en el comentario bíblico adventista sobre cada texto referente de cada día y vamos allí a este estudio para que podamos tener más conocimiento, que podamos compartir este mensaje con más personas y sobre todo estudiarlo en nuestra escuela sabática cada día. Señor, gracias porque nos bendices y porque estás con cada uno de nosotros y porque en este mensaje, Padre Celestial, podemos encontrar paz, tranquilidad y conocimiento. En Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Veamos entonces qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre Mateo 5:16. La luz de la verdad proviene del cielo, pero cuando ilumina nuestras vidas se convierte en nuestra luz. Las 12, tan recientemente designados, fueron los primeros portaluces cristianos. La eficacia con que los discípulos llegaron a reflejar la luz de la verdad y el amor de Dios se hizo evidente aún para sus más acerbos enemigos, quienes reconocían que habían estado con Jesús. Jesús era quien había diseminado la luz del cielo por el mundo. Los dirigentes judíos no podían haber expresado un mayor elogio a los discípulos, ni haberles brindado un reconocimiento mayor de la eficacia de la misión de Cristo. Él encendió una luz en el corazón de los hombres que nunca se habría de extinguir. La lámpara se aprecia por la claridad y la intensidad de la luz que brinda. El aceite de la lámpara colocada sobre el candelero no es necesariamente visible para quienes están en la habitación, pero el hecho de que la lámpara da luz demuestra que hay aceite en la lámpara. Satanás siempre ha procurado dar una falsa impresión del Padre. Cristo vino a disipar las tinieblas y a revelar al Padre. Cristo encomendó esta misma obra a sus discípulos. La luz brilla no tanto para que los hombres vean la luz, sino para que gracias a la luz puedan ver otras cosas. Nuestra luz debe brillar no para que los hombres sean atraídos a nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo, quien es la luz de la vida, y a las cosas que son dignas de verse. Aquí por primera vez Mateo llama Padre a Dios. En adelante lo hace repetidas veces. El concepto de Dios como Padre y de los hombres como hijos suyos aparece a menudo en el Antiguo Testamento. Pero Cristo dio un nuevo significado a la relación entre Padre e Hijo. En la literatura judía, Dios aparece muchas veces como Padre Celestial. Primera de Corintios 4:9 nos dice en el comentario bíblico: esta figura de lenguaje, haciendo referencia a los apóstoles como postreros, se relaciona en el anfiteatro, donde los participantes que eran exhibidos cuando terminaban el programa tenían que luchar entre sí hasta que morían o eran despedazados por las fieras. Para ellos no había escapatoria. Esos juegos inhumanos se celebraban en muchos lugares del Imperio Romano, y una alusión como esta podía entenderse fácilmente. Pablo empleaba con frecuencia ilustraciones de los juegos. Se presenta a los apóstoles como si hubieran estado reservados para proporcionar la máxima diversión a los crueles espectadores. Los siervos de Dios que fielmente testifican para Él se convierten en un centro de interés para los habitantes de este pequeño mundo y del cielo. Todo nuestro mundo es un escenario en el cual se está llevando a cabo el conflicto entre el pecado y la justicia, la verdad y el error. Ante una audiencia intensamente interesada, compuesta por los habitantes del universo. El deber de cada creyente es hacer que la luz de la verdad sea vista por todos aquellos con quienes se relaciona. Si los cristianos comprendieran que los ojos del universo están enfocados sobre ellos, habría un reavivamiento del fiel testimonio que caracterizó las vidas de los apóstoles. Comentario bíblico sobre Efesios 3:10. Multiforme sabiduría.
Especialmente como se manifiesta en la obra de la redención, la sabiduría de Dios puede también ser apreciada en las varias formas del mundo físico, en la compleja mente humana y en los innumerables métodos que Dios utiliza para alcanzar a los hombres y efectuar su salvación. Esta sabiduría se comprenderá en su plenitud cuando concluya en esta tierra el plan de salvación. El propósito de Dios es que la Iglesia sea un testigo viviente de la sabiduría divina, así como un paciente recuperado demuestra la capacidad del médico. En realidad, puede decirse que la Iglesia es más una prueba o evidencia del poder y la sabiduría de Dios que un agente de estos. La Iglesia cumple mejor su misión cuando utiliza todos los dones de todos sus miembros, principados y potestades. El propósito de la redención incluye en su más amplio y universal sentido la vindicación del hombre y del carácter de Dios, los cuales han sido puestos en duda por Satanás y cuestionados por los ángeles caídos. Este es el espectáculo máximo que los seres celestiales pueden contemplar. ¿A qué se les parece el desarrollo de la historia a medida que desde su ventajosa posición observan los movimientos de los sucesos y los agentes interplanetarios? Comentario bíblico sobre Job 23. Job replica a Elifaz con un discurso que abarca 2 capítulos, 23 y 24, con un total de 42 versículos. A diferencia de todos los anteriores, tiene forma de monólogo y no se dirige específicamente a los amigos. Aunque Job pareciera no poder encontrar a Dios, lo creía al tanto de sus actividades y tenía buenos propósitos en su trato con él. Job comenzaba a comprender que se lo estaba probando, aunque nada sabía aún del reto de Satanás concerniente a su persona. Uno de los peldaños de la escalera por la cual Job ascendió de la desesperación a la fe fue el reconocimiento de que no estaba siendo castigado injustamente, sino que se lo estaba probando a fin de que saliera como oro puro del crisol. Mateo 25, 1 al 12. El comentario bíblico adventista nos dice: el reino de los cielos. En cuanto a las circunstancias que rodearon la narración de esta parábola, Jesús y por lo menos 4 de sus discípulos estaban en la ladera occidental del Monte de los Olivos. El sol se había puesto y las sombras de la noche se iban intensificando. Como había ocurrido con tantas parábolas relatadas por Jesús, la escena se estaba desarrollando ante los ojos de quienes oían la narración. Esta parábola hace resaltar la importancia de la preparación para la venida de Cristo y destaca la importancia de estar preparado. Vírgenes. Al parecer no corresponde asignarle ninguna importancia especial al número 10, cifra que Jesús empleó en otros pasajes como número redondo. En esta parábola, las 10 vírgenes representan a todos los que profesan la fe pura de Jesús. Creen además en la pronta venida de Jesús. Lámparas, vocablo que sirve para designar tanto una antorcha como una lámpara. Aquí probablemente se traduzca mejor como lámpara. Es probable que las lámparas fueran pequeños recipientes de barro cocido, quizá montados en un palo. En el recipiente había aceite, dentro del cual flotaba una mecha, cuyo extremo superior se mantenía erguido por el borde del tiesto. Según la procesión nupcial avanzada alumbrada por antorchas, las lámparas representarían la palabra de Dios. Las 10 jóvenes estaban cerca de la casa de la novia, esperando la llegada del novio y de sus acompañantes. Desde allí se proponían acompañar el cortejo nupcial hasta la casa del novio, donde participarían de la fiesta de bodas. El hecho de que al despertar las jóvenes vieron que la procesión se alejaba sin que ellas la acompañaran podría sugerir que no eran íntimas amigas de la novia, sino conocidas, las cuales según la costumbre podrían unirse a la procesión y compartir en las festividades, pero por su propia iniciativa, no como invitadas especiales. Versículo 2, 5. Es evidente que el número 5 no tiene mayor importancia, así como no lo tiene el número 10. Simplemente había 2 clases de jóvenes en el grupo.
La diferencia entre los dos grupos se hace notar a medida que continúa el relato. Esta diferencia es el elemento sobresaliente de la parábola. Insensatas. Las 5 insensatas no son hipócritas, son insensatas porque no se han entregado a la obra del Espíritu Santo. En este sentido, se parecen a los oidores representados por la tierra pedregosa y al hombre que no puso el vestido de bodas. El Evangelio los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue en su vida y lleve el fruto de un carácter semejante al de Cristo. Estarán entre los que responden a quienes claman paz y seguridad. El aceite representa al Espíritu Santo, del cual carecen los miembros de la Iglesia, representados por las 5 vírgenes insensatas. Conocen la teoría de la verdad, pero el Evangelio no ha efectuado ningún cambio en su vida. Las prudentes. Las vírgenes prudentes de la parábola representan a aquellos cristianos que comprenden, aprecian y reciben el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. Prudentes son, en verdad, aquellos cristianos que hoy reciben al Espíritu Santo en su vida y cooperan con Él en la tarea que Dios les señala. Tardándose, demorarse o atrasarse. Esta parábola era una advertencia para los que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús no regresaría tan pronto como ellos lo esperaban. Pero si Jesús hubiera dicho esto de una manera clara y específica, se habrían desanimado. Los cristianos hoy deberían recordar que la demora del novio celestial no se debe a que Él no está preparado. Cristo podría haber venido hace tiempo a su pueblo, hubiera estado listo para recibirlo y si hubiera sido fiel en el cumplimiento de su tarea de preparar al mundo para la venida del Señor. A la medianoche. A la hora cuando más sueño tenían las jóvenes cansadas de esperar, la medianoche representa la oscuridad espiritual. Se nos dice que una gran oscuridad espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. Al parecer, las lámparas no se habían atendido por mucho tiempo. Era necesario despabilarlas para que ardieran con luz más brillante. Dijeron a las prudentes. Las 10 vírgenes insensatas no habían aprendido la importante lección de aceptar la responsabilidad de lo que ellas hacían. Habían adquirido el hábito de confiar en otros para que supieran su falta de previsión. De vuestro aceite, es decir, parte de vuestro aceite. La preparación de las vírgenes insensatas no había sido cabal y sincera, sino superficial. Había llegado el momento de prueba, pero su preparación resultó ser superficial e inadecuada. No tenían reservas para hacer frente a la emergencia inesperada. Habían comenzado bien, pero no estaban preparadas para resistir hasta el final. Si las 10 vírgenes prudentes hubieran dado a las insensatas suficiente aceite para la ocasión, se habrían quedado sin nada. Las prudentes no fueron egoístas. Simplemente ocurre que un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo para la preparación para la crisis que se avecina. Ninguno puede recibir el Espíritu en el lugar de otro, ni tampoco puede transferirle el carácter que es fruto de la obra del Espíritu. Después de que el tiempo de gracia se acabe, será demasiado tarde como para recibir el Espíritu Santo, y sin la comunión del Espíritu, nadie puede ser apto para participar en la celebración de la fiesta de bodas. Se cerró la puerta. Comparar con lo que sin duda sintió Esaú cuando descubrió que había perdido la primogenitura. Las 5 insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. Versículo 12. No os conozco. Hay evidencias de que las 5 vírgenes insensatas no eran amigas especiales de la novia. Por lo tanto, el novio no tenía ninguna obligación para con ellas. Seguramente estaban intentando entrar cuando no tenían el derecho de hacerlo. Si hubieran estado listas para entrar cuando la puerta estaba abierta, se les habría dado la bienvenida. Pero por ahora la puerta estaba cerrada. Su falta de previsión no tenía perdón y su pérdida era irreparable. Con referencia al terrible chasco de quienes tienen la conciencia, la intención de estar entre los salvos, pero no hacen los preparativos necesarios.
entre todas las tristezas posibles, no hay una mayor que la lamentación por algo que podría haber sido, pero no fue. Comentario bíblico adventista sobre Daniel 12. Viviendo una vida de consagración y abnegación al hacer el bien a otros, podrías haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis en el cielo y habríais acumulado tesoros eternos inmarcesibles. Versículo 10. A los impíos les falta entendimiento. Los impíos han escogido a Satanás como su jefe. Bajo su dominio, las maravillosas facultades de la mente se usan para idear instrumentos de destrucción. Dios ha dado a la mente humana gran poder para mostrar que el Creador ha dotado al hombre con habilidad para hacer gran obra contra el enemigo de toda justicia, poder para mostrar que se pueden ganar victorias en el conflicto contra el mal. A los que cumplan el propósito de Dios para ellos, se dirigirán las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El organismo humano ha sido usado para realizar una obra que es una bendición para la humanidad y Dios es glorificado. Pero cuando se entregan en manos del enemigo, aquellos a quienes Dios ha confiado capacidades, se convierten en un poder para destruir. Cuando los hombres no hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas, cuando no se entregan a Él para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, entregadas a Dios, podrían hacer gran bien. Bajo la dirección satánica hacen una mala obra con un gran poder y destreza. Dios tenía el propósito de que ellos actuaran en sin plano de acción elevado, que se compenetraran en los pensamientos de Dios y que así adquirieran una educación que los capacitara para efectuar las obras de justicia, pero no conocen nada de esa educación, han quedado en la impotencia. Sus facultades no los conducen correctamente, pues están bajo el dominio del enemigo. Veamos qué nos dice el comentario bíblico sobre Efesios 4, 11 al 16. Pablo no está diciendo que ciertos dones fueron dados a los hombres para que llegaran a ser apóstoles, sino que quienes recibieron los dones fueron a su vez entregados a la iglesia. La iglesia recibía a hombres debidamente capacitados para las funciones en su ministerio. Profetas. Los profetas exponían y explicaban la voluntad de Dios que les había sido dada a conocer por medios sobrenaturales. Se les menciona juntamente con los apóstoles. La predicción del futuro no es tarea esencial del profeta, ni es parte de todos los mensajes impartidos por los profetas. El don de profecía fue indispensable para la fundación de la iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento, y es el guía constituido para la iglesia remanente. Evangelistas. Un evangelista no está circunscrito a localidad determinada, sino que pregona su testimonio en diferentes lugares. Probablemente no ejercía la autoridad plena de los apóstoles. Parece que el ministerio de los evangelistas era principalmente para los paganos, mientras que los pastores y maestros servían a las congregaciones de cristianos. Quizás se pregunte por qué Pablo no menciona aquí la obra de los obispos, diáconos y otros. Aparentemente Pablo se refiere a quienes sobresalían por haber recibido dones del Espíritu con el propósito de enseñar más que de administrar, pero esto no implica superioridad o inferioridad en ningún sentido. Los diversos ministerios no se excluyen entre sí. Pastores y maestros. La estructura de esta frase en griego sugiere que Pablo desea hablar de las dos fases de una misma función. Todo buen ministro es maestro. La función pastoral del ministerio se presenta en Juan 21:16 y la misión como docente en Hechos 3:1, Romanos 12:7 y muchos otros pasajes. Cristo fue el gran pastor y maestro que pastoreaba y enseñaba a su grey. Varón perfecto. Un hombre maduro se refiere no tanto al hombre individual como a la iglesia, la cual debe llegar a un estado de unidad orgánica, plenitud y madurez.
en contraste con la pueril inmadurez que se sugiere en el versículo 14. La semejanza a Cristo es la meta que debe alcanzar tanto el individuo como la iglesia. Negarse a creer es un pecado mayor que la inmadurez. Es el resultado del engreimiento y de las ideas mezquinas. Plenitud en Cristo. Solo Cristo tiene la estatura perfecta y es el único hombre perfecto y completo. Se nos exhorta a que participemos de esta naturaleza. Todas las funciones de la iglesia y las mercedes del Espíritu se dan con este propósito. Versículo 14. Niños. Cuando Pablo utiliza esta palabra en sentido figurado, casi siempre le da un significado negativo, aunque también puede ser de otra forma. Pero para Pablo, llegar a ser como niños no es la principal característica, pues según el apóstol significa crecer y madurar como cristianos. Debemos ser como niños en humildad y disposición para creer, pero no en impulsividad ni inmadurez. El propósito de los dones del Espíritu es que los hijos de Dios puedan desarrollarse espiritualmente. No hay espectáculo más triste que el de una persona mayor en la cual el crecimiento físico y mental se haya detenido en la niñez. Fluctuantes, literalmente sacudidos por las olas. La falta de firmeza asociada muy a menudo con la juventud no debe ser una característica del creyente, sino la paciencia y la firmeza y la estabilidad. Los que siempre están buscando algo nuevo y son atraídos por ideas sensacionalistas ponen un fundamento débil para la vida de la iglesia. Las especulaciones teológicas y filosóficas que se aventuran más allá de los límites legítimos también producen inestabilidad en la convicción y en el carácter. Viento de doctrina o viento de enseñanza. Pablo no menosprecia la doctrina o la teología como una expresión sistematizada de conocimiento acerca de Dios, sino que advierte contra la indecisión, incertidumbre y vaguedad que tan a menudo acompañan a la reflexión teológica. El apóstol también se refiere sin duda a las vanas especulaciones que con frecuencia caracterizan los debates religiosos. Ambas tendencias son elementos perturbadores en la vida de la iglesia. Estratagema, literalmente juego de dados, azar, engaño o trampa. Los vientos de doctrina están calculados para engañar, como cuando un jugador novicio es víctima de un astuto tahur. Cuando los dados han sido cargados no es posible ganar. Muchas veces lo que parece ser la enseñanza de Cristo en realidad no lo es. En su exhortación final, los ancianos de Éfeso en Mileto, Pablo les advirtió que entrarían en medio de ellos lobos rapaces, y parece que ese tiempo ya habían llegado a la iglesia. La integridad en la enseñanza de la verdad es tan esencial como en la honradez en la práctica, siguiendo la verdad, mantener la verdad. La idea básica del término griego es ser veraz, decir la verdad, seguir la verdad y no las doctrinas engañosas, contra las cuales Pablo ha amonestado. El sencillo espíritu de sinceridad y veracidad es una efectiva salvaguardia contra los engañosos vientos de doctrina. El amor y la verdad son inseparables. La verdad debe ser exacta en las ideas y amable en el modo en que se expresa. Pero el amor no equivale a transigir con el pecado o excusarlo. Ningún apóstol era más específico que Pablo en su condenación de los transgresores. Sin embargo, el amor inundaba su corazón mientras presentaba la verdad. El amor era precisamente lo que obligaba a exponer la verdad. Así como el árbol proyecta sus raíces hacia dentro de la tierra en busca de alimento y humedad, así también el Hijo de Dios busca diariamente en Cristo su fuerza y su sustento para su crecimiento espiritual. La unión con Cristo es la causa y el resultado del crecimiento. Es la cabeza de cada ser humano y también de la iglesia.